Hola, ¿cómo están, hermanos en Cristo Jesús? En el día de hoy vamos a analizar Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al 18. Empecemos en el versículo 15. Colosenses 1:15. El cual, ¿quién? Jesucristo hombre, Jesucristo en su humanidad. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo en su humanidad es la imagen perceptible del Dios invisible. Por eso, Jesucristo en su humanidad posee el atributo de ser imagen del Dios invisible. Recordemos que la palabra llegó a ser carne, la palabra llegó a ser humano, la palabra llegó a ser parte de la creación. ¿Cuándo? Cuando Jesús nace de la Virgen María. Por eso Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Pero los falsos testigos de Jehová te intentarán engañar diciendo que Él es una copia, una imagen invisible. O sea, no ven al Dios invisible ni a la imagen porque es invisible. Ellos no ven a Jesucristo como la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. El primogénito es el núcleo del sintagma nominal. Primogénito es la palabra más importante. Y el modificador es el complemento de nombre, o sea, de toda la creación. El sustantivo creación está en genitivo, juntamente con el adjetivo de toda. Jesucristo tiene los derechos del primogénito. Jesucristo tiene los privilegios, los derechos, la autoridad sobre toda la creación. Él es el heredero de toda la creación. Ahora, el genitivo partitivo es un modificador del sustantivo núcleo, en este caso primogénito, que es la palabra más importante. Y de la creación pasaría a ser el todo del que el primogénito es parte. Entonces, según los falsos testigos de Jehová, esta es toda la creación y esta parte es el primogénito. ¿Qué significa primogénito? Primogénito literalmente significa primer nacido. Entonces, si es el primer nacido, tendría la misma naturaleza, esencia, sustancia del Padre. Además, sería el unigénito, el único nacido del Padre. Entonces, el primogénito no sería parte de la creación. ¿Por qué? Porque es el único nacido del Padre. Pero los falsos testigos de Jehová te intentarán engañar diciendo que el primogénito significa el primer creado. Gente, no se dejen engañar por los falsos testigos de Jehová. Ahora, esta es toda la creación. Recordemos que la palabra llegó a ser parte de la creación. ¿Cuándo? Cuando nace de la Virgen María. Entonces Jesucristo hombre es parte de la creación en el momento en que llega a ser humano. Pero los falsos testigos de Jehová colocan al primer creado, como lo tuercen ellos, aparte de toda la creación. O sea, tienen dos creaciones. La creación A es donde el Padre solo crea a un ángel. Y la creación B es donde las demás cosas son creadas por medio de ese ángel creado. Los falsos testigos de Jehová malinterpretan las Sagradas Escrituras, porque en primogénito, primer nacido, lo tuercen como primer creado, y en unigénito, único nacido, lo tuercen como único creado. Veamos, primogénito, prototokos en griego. Proto significa primer, tokos nacido, primer nacido, prototokos. Y si quisiéramos decir primer engendrado sería proto, primer, ticto, engendrado, primer engendrado, prototicto. Y si quisiéramos decir primer creado, ¿cómo sería? Proto,
prototitsas, primer titsas creado, prototitsas, primer creado. Ahora, las Sagradas Escrituras nunca hablan de un primer creado. Por eso los falsos testigos de Jehová tienen que torcer las Sagradas Escrituras para así poder engañar a las personas. Quitando esa fábula, ese cuento de los falsos testigos de Jehová sobre el primer creado, veamos por qué Jesucristo tiene los derechos del primogénito, la autoridad sobre toda la creación. Veamos el versículo 16. Colosenses 1:16. Joti, ¿por qué? Es una conjunción subordinante causal e introduce una cláusula subordinada adverbial de causa y explica la razón del por qué a Jesucristo se le dan estos dos atributos o estas dos cualidades de ser la imagen del Dios invisible y el primogénito, o sea, con los derechos del primogénito de toda la creación. ¿Por qué? ¿Por qué tiene estos derechos? Veamos el versículo 16, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para quién? Para Él. Por eso Jesucristo tiene la autoridad sobre toda la creación, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Podemos ver que Jesucristo llegó a ser parte de la creación en su humanidad, pero Él existía antes de formar parte de la creación. Por eso Él tiene la autoridad sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. El genitivo de subordinación muestra la relación de Cristo sobre toda la creación. O sea, toda la creación está subordinada a Él. El primogénito tiene dominio, señorío, autoridad sobre toda la creación. Toda la creación está bajo el dominio del primogénito. Primogénito no se está expresando en relación al nacimiento y mucho menos al ser creado como los falsos testigos de Jehová lo tuercen, sino a la autoridad de la persona, el preeminente, porque tiene ese derecho del primogénito. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese derecho de primogénito? Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Veamos Salmos 89:27. Salmos 89:27. Yo también le pondré por primogénito, o sea, con los derechos del primogénito, con más autoridad, el más alto de los reyes de la tierra. Le pondré es una designación a David. No fue el primer rey, ni tampoco fue el primer hijo de Isaí o Jesé. De hecho, fue el menor de sus hermanos. Pero él es el primogénito, o sea, el más importante de los reyes de la tierra. Jesús no es el primer ser creado. La creación está subordinada a Él. Es un genitivo de subordinación. Jesucristo tiene la autoridad sobre toda la creación. Veamos esta parte, porque en Él, acá vemos la preposición en más el pronombre dativo auto, porque en Él, veamos las 4 funciones sintácticas de medio. 1. Función sintáctica instrumental, o sea, por medio de un instrumento. Por ejemplo, por medio de la licuadora, de una brocha, la voz es un instrumento musical. Estos son medios instrumentales. Por medio de estos instrumentos hago la acción. 2. Función sintáctica de medios impersonales, o sea que no son personas, como la tierra, los animales, la fe. La fe es un medio impersonal. Por medio de la fe somos salvos. 3. Función sintáctica de agente personal intermediario. Es el agente personal que efectúa la acción en el nombre de otro.
es la persona que hace la acción en el nombre de otro. 4. Función sintáctica de agente personal causal. Es el agente personal que efectúa directamente la acción. Ahora, los medios instrumentales son objetos que son manipulados por el agente, bien sea el agente personal causal, o sea, el que hace la acción directamente, o bien sea el agente personal intermediario, el que hace la acción en el nombre de otro. Ambos son personales, no son ni instrumentos ni medios impersonales. Pero los falsos testigos de Jehová ven en la preposición en más el pronombre dativo auto, lo ven como medio instrumental. Es como si el Padre creara un instrumento como una brocha, ojo, no como una persona, no como el primer ángel creado, como lo tuercen ellos, y utilizara ese instrumento creado para crear las demás cosas. Esta gente es muy peligrosa. Veamos el Salmos 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y por el espíritu o el aliento de su boca todo lo que hay en ellos. Ahora, si vemos la preposición en más el pronombre dativo auto como agencia personal causal, entonces diría así, porque en él, en el primogénito, quien es Dios, o sea, la palabra siendo hombre, fueron creadas todas las cosas, es decir, Él es la causa de que todas las cosas llegaran a existir, y sin Él nada llegaría a existir. Ahora, si vemos la preposición en más el pronombre dativo auto como medio personal intermediario, sería por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Entonces, ¿qué hizo Cristo antes de su humanidad? Crear todas las cosas juntamente con el Padre. Tenemos dos opciones en Colosenses 1:16, porque en Él como agente causal o por medio de Él como agente intermediario. Ojo, no es instrumental como lo tuercen los falsos testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo es como una brocha con la que se pinta una casa. Veamos ahora sí Colosenses 1:16, porque en Él o por medio de Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cabe señalar que un agente personal intermedio, generalmente expresado por la preposición día más el pronombre genitivo autou por medio de él o a través de él, es un agente que actúa en el nombre de otro o en lugar de otro. Este agente personal intermediario no es estrictamente hablando utilizado por otro como un instrumento. El problema con los falsos testigos de Jehová es que se contradicen, porque dicen que Dios creó a un ángel y que por medio de ese agente personal intermediario creó las demás cosas. Entonces, Jesucristo es el agente personal intermedio, y como es el agente personal intermedio, Él debe ejecutar la acción del verbo en el nombre de otro, porque si los falsos testigos de Jehová aceptan que Dios creó todas las cosas por medio de la palabra, se les vendría abajo el ataque que tienen en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el agente personal intermedio, Él debe ejecutar la acción del verbo. ¿Y cuál es la acción del verbo? Crear. Por eso los falsos testigos de Jehová tienen a Jesucristo no como una persona, lo tienen como un instrumento. Los instrumentos no actúan, los instrumentos son manipulados. El que actúa es el agente personal que manipula el instrumento. Por eso los falsos testigos de Jehová
te intentarán engañar diciendo que el Padre utiliza a Cristo como una brocha para pintar una casa. Ahora veamos Romanos 2:16. Esto sucederá en el día en que Dios juzgue por medio de Jesucristo las cosas que la humanidad mantiene en secreto, según el Evangelio o las buenas nuevas que declaró. Dios juzgará por medio de Jesucristo. Esa agencia personal intermediaria es idéntica a la de Colosenses 1:16, porque el Padre a nadie va a juzgar. Dios no lo va a usar como un instrumento. Jesucristo es el juez. Él mismo va a ejecutar la acción del verbo juzgar en representación del Padre. Ahora hagamos un ejemplo. Cuando yo le digo a mi esposa que venda mi moto, mi esposa como agente personal intermedio va y efectúa la acción del verbo vender en mi nombre. Entonces el agente vende y eso es una agencia dividida. El problema que tienen los falsos testigos de Jehová es que tienen a Cristo como un instrumento, ni siquiera como una persona incapaz de crear. Pero no entienden que sin Él, sin la palabra, no llegaría a existir nada de lo que fue creado, y por ende no es un ángel y mucho menos un instrumento como lo tuercen ellos. Un agente personal intermediario no puede ser el instrumento de otro. El agente personal intermediario actúa en representación de otro, ejecutando la acción del verbo, no siendo manipulado como un instrumento. El día en que juzgará a Dios, juzgará por medio de Jesucristo. La construcción de Romanos 2:16 es la misma construcción de Colosenses 1:16. Vemos acá la preposición día más el pronombre genitivo autou, por medio de Él. ¿Quién es Él? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo juzgará y por medio de Jesucristo creó. Ahora veamos el versículo 17, Colosenses 1:17. Y, cae en el griego, me va a añadir más información de Jesucristo. Como vemos, y Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Y Jesucristo es. Es un verbo estático que describe un estado continuo. Por eso le da un valor predicativo, porque no hay atributo o una cualidad. Y Él es ¿qué? O sea, no tiene el atributo. Por eso se puede traducir en Colosenses 1:17. Y Él existe antes de todas las cosas. O sea, Jesucristo no comenzó a existir en su humanidad. Él ya existía. Colosenses 1:17. Y Él existe antes de todas las cosas. Y todas las cosas han subsistido en Él. La frase preposicional Él existe, no es solamente pasiva, sino hay una existencia activa continua. Está activamente haciendo algo. Él mantiene todas las cosas en pie, en equilibrio, unidas. A causa de la asociación con Él, fueron creadas todas las cosas en el pasado, igual como vemos ahora, el Padre y el Hijo trabajando juntamente para la nueva creación. Pero los falsos testigos de Jehová te intentarán engañar diciendo que Dios creó a Eva por medio de un agente personal intermediario, o sea, por medio de Adán. Veamos. Génesis 2:21. Por lo tanto, Jehová Dios hizo que el hombre durmiera profundamente, y mientras dormía, le sacó una costilla y luego le cerró la carne. Adán no es un agente personal intermediario en este caso. En este caso, Adán es un medio instrumental. ¿Por qué? Porque el hombre estaba inconsciente, estaba dormido profundamente. Y al estar dormido puede ser manipulado por otro, porque no está consciente. Además, él no está ejecutando la acción del verbo. Ahora volvamos a Colosenses. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia.
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo, o para que Él tenga la supremacía en todo. El primogénito de entre los muertos no es un genitivo partitivo, es un genitivo de separación. El primogénito, el más importante de entre los muertos, el primer nacido, el primero que resucitó de entre los muertos. La preposición entre, ek en griego, su función sintáctica en este versículo no es partitiva, es de separación. Él estaba entre los muertos y se separa. ¿Cuándo? Cuando resucitó. Fuera de los muertos, saliendo de entre los muertos. Él sale de los muertos ¿cuándo? Cuando resucita. Ahora veamos la revelación que le fue dada al apóstol Juan. Veamos Apocalipsis 1:17. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. 18. Y el que vive y estuve muerto, pero he aquí, vivo por los siglos de los siglos, o sea, vivo para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves denotan la autoridad de Cristo sobre la muerte y el Hades. Espero, hermanos, que este video les haya gustado. No olviden suscribirse. Si te gustó el video, dale like, y si no, dislike. Hermanos, lo importante es que oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. No siendo más, hermanos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.